Dejen pongo a grabar. Ok, entonces ya empezamos a grabar la sesión, ¿no? Vamos a comenzar ya si algún compañero pues se integra, pues ya que se incorpore para ganarle tiempo, ¿no? Al tiempo. Ok, entonces si quieren, vamos a comenzar primero viendo la estructura de la plataforma, para si hay alguna duda de la estructura, o comentar por ahí las actividades, eh, y ya después de que no tengamos dudas ahí de la estructura de la plataforma y demás, si quieren ya comenzamos a ver ya un tema en específico, ¿no? Un tema que se está abarcando ahorita, que tiene que ver con los microorganismos, ¿no? Y la clasificación de los microorganismos. Entonces déjenme les comparto aquí mi pantalla para yo ingresar a la plataforma aquí desde mi computadora. Aquí está. Ok. Bueno, ahí ya les compartí la pantalla de mi computadora. Supongo ya que todos lo están viendo. Y voy a ingresar específicamente a la de microbiología, ¿no? Ahorita estamos en sesión de microbiología. Entonces voy a entrar aquí a la parte de microbiología, ¿no? Entonces ahí ya todos pueden ver la portada, ¿no? La, la parte de inicio, ¿no? Cuando ingresan al curso de la asignatura de microbiología. Ya todos ya más o menos ya tenemos un rato manejándolo, ¿no? Ya más o menos yo creo ya ustedes ubican las partes. Aquí al inicio pues está un foro de avisos importantes, le puse. Ahí cualquier aviso o les voy a estar subiendo ahí un foro de aviso, ya para que ustedes también ahí, cada foro que se abra, pues respondan. Eh, y posteriormente ya abajo de esto viene el temario también, pues ya vienen los temas, ¿no? que se abarcaron en la unidad 1. La unidad 1 ya se completó, eh, pero de igual manera así vamos a estar trabajando para las siguientes unidades. Eh, yo les voy a subir material aquí, les voy a subir la guía de actividades de cada unidad que se va a abarcar. Ahí en la guía de actividades, pues ya vieron que ahí se indican las actividades que se están dejando. Y ahí está una pequeña rúbrica general de lo que se tiene que entregar y las ponderaciones o los valores de cada actividad, ¿no? Eh, y las fechas de entrega, ¿no? De igual manera, les voy a estar subiendo como una serie de videos, sí que tienen que revisar para que entren más a detalle a los temas que se están abordando. Y por ahí les voy a estar subiendo también una que otra presentación de las que yo realizo, ¿no? Para que también las revisen. Y ya está en la parte de abajo de cada sección van a estar los buzones para entregar las actividades que menciona la guía, ¿no? Por ejemplo, aquí de la unidad 1, pues están los buzones que ya, supongo ya subieron material, el esquema, que era la actividad 1, la actividad 2, que era la investigación, y el examen, ¿no? Que resolvieron. ¿Cuándo va a estar la calificación en la plataforma del sí? De la unidad 1, Ujú. no sé, ahorita con respecto al examen, como ya uno lo programa y ya da las respuestas y todo eso, pues automáticamente ya en cuanto hacen el examen les genera una calificación. Pero con respecto a los trabajos, esos como si son actividades que la plataforma, digamos, no puede calificarlas automáticamente, a uno como profesor sí le toca estar descargando los archivos y revisándolos uno por uno y calificándolos, ¿no? Entonces, en cuanto yo tenga un chance, eh, me voy a poner a revisarlos. Ahí mismo les voy a poner una calificación en cada actividad. Y, y ahora sí que, como dice la guía, pues el valor que corresponde a cada actividad, pues se suma y va a ser la calificación final, ¿no? Pero espero yo en estos días ponerme a calificar los trabajos que no se han calificado y tener ya la calificación por ahí no sé, por ahí del lunes, martes de la siguiente semana, ¿no? Pero ya va a depender de cómo avance, como también tengo como tengo 6 materias aquí presenciales y 2 semipresenciales, pues tengo que estar calificando la de todos, ¿no? Pero espero que en estos días ya esté terminando de calificar sus actividades, ¿no? Ok, entonces todavía no les subo el material de la unidad 2. Ya entre hoy y mañana
se los voy a estar subiendo, ¿sí? Que también van a ser los videos, la guía y las presentaciones para que ya estén por ahí y ya puedan revisarlos, ¿no? Y de igual manera vamos a tratar de tener por lo menos 2 sesiones, 1 o 2 sesiones a la semana para cualquier duda que se tenga sobre los temas específicos, pues las resolvamos, ¿no? O sobre las actividades que se van dejando. Ahorita, pues, de igual manera el tema 2 tiene que ver mucho con los microorganismos, con la clasificación de los microorganismos. Ya por aquí ya vimos varios conceptos. Traté de ahí ponerles videos bien secuenciados de los temas que se abordaron, ¿no? De la unidad 1, donde ustedes vieron por ahí lo que era la célula, las partes de la célula, los tipos de células que que puede haber, y hay una pequeña introducción de lo que era la microbiología, ¿no? Ok. Con respecto a la estructura, las actividades y demás aquí de la plataforma y eso, ¿tienen alguna duda, muchachos? No. No. ¿No vamos a hacer examen de materiales? Es una Sí, pregunta, pues. sí, seguramente se los voy a estar habilitando el lunes. Por ahí si quieren chequen el video de la sesión. Todo eso ya Ok, ok. lo mencionamos ahí. Sí, Eh, sí, sí. pero sí me interesa que primero, como tenían muchas dudas ahí en la cuestión de materiales, sí me interesaba que primero tuviéramos unas 2 sesiones, ¿no? Para explicar un poquito los temas así de forma general. Ya en Ok, ese video ya empezamos a explicar el tema, pero como no terminamos, quedamos que el viernes vamos a tener otra sesión para terminar de ver el tema que estábamos viendo, ¿no? ok. Y ya como el lunes les habilito el examen, ¿no? ¿Ok? Entonces, si no tienen dudas aquí de la estructura de la plataforma, les menciono que ya en estos días, mañana pasado, ya les subo el material de la unidad 2. Pasamos a ver un poquito ya sobre los temas en específicos de la asignatura, ¿no? Nada más déjenme, les comparto aquí. Les comparto una presentación. No sé si visualicen bien ya la presentación. Sí. Sí. Bueno, esto nada más ok. Bueno, hasta ahorita ¿qué hemos estado viendo, ¿no? Hasta ahorita que hemos estado viendo y a qué vamos a entrar ahorita en la unidad 2, ¿no? Lo que fue la unidad 1 fue una pequeña introducción a la microbiología, que tuvieran un concepto claro que era la microbiología, ¿no? Ya por ahí las presentaciones, los videos mencionaban que la microbiología pues estudiaba todo microorganismo, todo ser vivo, pequeño, lo que no puede ser observado a simple vista, que requerimos de un, de un microscopio para poder nosotros ver ese tipo de seres vivos. Eh, y la microbiología, pues estudia todo este tipo de organismos, ¿no? Pero también antes de empezar a ver la clasificación de los diferentes tipos de microorganismos que existen, pues era importante que supieran la clasificación de la célula, ¿no? ¿Qué era la célula? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda qué es la célula? ¿O algunas características de la célula? Parte más pequeña ¿La parte más pequeña de qué? La materia. De la materia, o sea, un átomo. de un organismo, Una célula es un de un átomo organismo, de un organismo. ¿De un organismo de qué tipo? Recuerden, ustedes hicieron por ahí unos diagramas. Vieron, se supone que vieron los videos. Eucariotas y eucariotas. Ajá, las células se dividen en 2 tipos. Células de tipo eucariota, de tipo la procariota. Pero en sí, recordemos, la célula sí es la parte más pequeña, pero no de toda la materia que existe. Esos son los átomos, o incluso hay subpartículas que conforman al átomo, que son los protones, electrones, neutrones. Es la parte más que pequeña que tiene vida, ¿sí? Un átomo por sí solo no tiene vida,
¿sí? Pero ya cuando nosotros hablamos de una célula, es la parte más pequeña que tiene vida, ¿no? Es la parte estructura, es la estructura, digamos, el complejo más pequeño que tiene una función, que realiza actividades y que tiene vida, ¿no? Voy a poner aquí la clasificación de los dos tipos de células que vimos. Ahí está, ¿no? Aquí están. Ok, aquí en la pantalla se pueden ver los dos tipos de células que existen. Células procariotas y células eucariotas, ¿no? Recuerden, la célula es la unidad estructural más pequeña que tiene vida, que tiene funciones ya como tal, ¿sí? Y podemos clasificarlas en dos tipos, ¿sí? A partir de las células es que se conforma todo organismo vivo. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, las plantas, los animales, estamos conformados de células, ¿no? Estamos conformados de millones hasta billones de células que nos conforman, pero las estructuras, digamos, los bloques que nosotros nos estructuran son las células, ¿sí? Las células, ¿sí? Las células eucariotas, ¿sí? Recuerden que hay dos tipos de células, procariotas y eucariotas. Las células eucariotas son un poquito más complejas y son las que conforman a todo tipo de ser vivo, como animales, plantas y seres humanos, ¿no? Las células eucariotas normalmente se juntan, se conforman por muchos tipos de células y forman lo que son los tejidos, ¿sí? Por ejemplo, cualquier tejido, el corazón, el hígado, la piel, todo tipo de tejido que nos está conformando a nosotros, ¿sí? Están hechos de células, ¿sí? Las células conforman todos esos tejidos que nosotros podemos vernos o encontrarnos o que tienen una función específica. Están realizadas por células de tipo eucariota, ¿no? Y tenemos un tipo de célula un poquito más sencillas, que son las procariotas. ¿Sí? Las células procariotas, normalmente estas no tienen orgánulos, las células eucariotas sí tienen orgánulos, ¿sí? Ustedes ya identificaron por ahí en sus esquemas las partes de una célula eucariota, que tiene un núcleo, adentro del núcleo está el ADN, que tiene mitocondrias, que tiene retículo endoplasmático, todos esos son órganos que tienen una cierta función en la célula, en una célula eucariota, ¿no? Pero existe otro tipo de célula que no tiene órganos, que no tiene núcleo, que el ADN que lo que contienen está ahí disperso ahí en el citoplasma y tiene ciertas características, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de células eucariotas, estas son las que conforman a los animales, a los vegetales, a los seres humanos. Y normalmente las células procariotas son otro tipo de organismos que normalmente son de tipo unicelulares, ¿no? Las procariotas son unicelulares, las eucariotas son pluricelulares. Las células procariotas se le llaman unicelulares porque pueden vivir, o sea, una sola célula procariota puede estar viviendo, ¿no? Por ejemplo, una bacteria es una sola célula que está por ahí rondando, viviendo, así como la que tenemos aquí, con sus partes que tiene. Entonces, una sola célula puede estar viviendo así de manera individual, ¿no? Por eso son células procariotas unicelulares y tienen vida, ¿no? Y las células eucariotas normalmente forman aglomerados, se forman tejidos y forman ya a un ser vivo más complejo, ¿no? Esa es la diferencia entre una y otra, ¿no? Bueno, además del núcleo, ¿no? Que las eucariotas sí tienen un núcleo bien definido y las procariotas no tienen un núcleo bien definido, ¿no? Entonces, de aquí se va a derivar la gran clasificación de los diferentes tipos de microorganismos que existen, ¿sí? De estos tipos de células. Ahorita vamos a ver cómo se clasifican los microorganismos y unas van a ser de células de tipo procariotas y otras van a ser células de tipo eucariotas, ¿no? Bueno, con todo lo que ya se revisaron ustedes de los videos, de sus dos actividades y eso que ya realizaron sobre las células y sobre la microbiología, ¿tienen alguna duda sobre la célula? No. Nomás ¿No? ahorita la eucariota es pluricelular.
Normalmente son pluricelulares. O sea, pluricelular quiere decir que se conforman por muchas, o sea, forman un tejidos. Sí, por ejemplo, la piel, no es que sean células ahí separadas, sino que muchas células que forman la piel se juntaron y formaron lo que era la piel, ¿no? O el corazón, ¿no? O, o cualquier órgano, tejido que nosotros tenemos, está conformado por una congregación de muchas células de tipo eucariota, ¿no? Y normalmente estas se juntan y forman un tejido, ¿sí? Un tejido que tiene una función, ¿ok? Por eso se le llaman pluricelulares. Ok. Y las procariotas, no, ellas pueden vivir así solitas, ¿no? Pueden estar viviendo así solitas. Esta es la estructura de una célula procariota. Recuerden que tenía por ahí una capa que los recubría, como se llama, una cápsula o capsoide. Algunos tienen algunas como colitas que le llamamos flagelos. Tienen pelitos, ¿no? Que son los pilos. Tienen ciertas funciones para absorber nutrientes y todo eso. Y adentro, pues, lógicamente tenemos ciertas membranas que la recubren y adentro ya tenemos el ADN, el citoplasma, que es todo el líquido ese que está dentro de la célula, y ribosomas ahí regadas en todo el citoplasma, ¿no? Que es todo el espacio que hay dentro de la célula, ¿no? Las ribosomas, recordemos que tienen una función muy importante, que son las que producen la energía, ¿no? A partir de la degradación de ciertas biomoléculas que absorben, ¿no? Por ahí también hay cromosomas y demás, ¿no? Entonces, esa es la estructura de una sola célula procariota y así como una sola célula así puede estar viviendo en el medio ambiente o dentro del interior de algún organismo o parasitando algún otro organismo, así solita puede estar viviendo la célula, que ya después vamos a ver que son bacterias, por ejemplo, o algún otro tipo de célula procariota, ¿no? Como las bacterias metanogénicas y demás, ¿no? O las arcaes también son un tipo de células procariotas que pueden vivir así solitas, ¿sí? Y las eucariotas no, las eucariotas normalmente sí forman órganos, o sea, se juntan todos y forman órganos. Nosotros en sí somos un ser vivo que estamos conformados por millones de células y pues cada conjunto de células forman un órgano, ¿no? Pero nosotros en sí estamos formados de puras células eucariotas que conforman órganos y tienen ciertas funciones, ¿no? Pero normalmente se juntan y forman un órgano en específico, ¿ok? Sí. Entonces, déjenme pasar la presentación ahora sí de acá de microbiología. Ok, bueno, se supone que ya hablo de las células, pues ya ustedes ya saben mucho de eso. Si no, pueden regresar a ver los videos de las células para no alargarme mucho ahorita con esos temas que ya vimos, bueno, que ya vieron ustedes ahí en los videos, para aquí empezar a entrar ya a lo que es la microbiología, ¿no? Bueno, ya también los conceptos y demás de la microbiología ya los revisamos, ¿no? Los antecedentes, que desde hace mucho ya existen los microorganismos y se fueron descubriendo poco a poco, ¿sí? Pero para eso se requirió que se inventara el microscopio, ¿no? Van Leeuwenhoek fue el que descubrió el microscopio. Era un vendedor de lentes que fabricaba lentes y fue el que eh, descubrió el microscopio y a partir de la invención de que se inventó el microscopio fue que digamos que fue que empezó la microbiología. ¿Sí? Anteriormente se tenía indicios. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, muy bien. Es que de repente no escuché ruidos. Entonces, ok, quedan 10 minutos, muchachos. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Y si no, pues programamos otra sesión, ¿no? Ya en otro día. Ok, entonces, a partir del invento del microscopio fue que empezó la microbiología, ¿no? Anteriormente ya se sabían que había enfermedades que causaban algún tipo de organismo invisible, pero no sabían qué.
había muchas enfermedades porque hay muchos microorganismos que provocan enfermedades, le llaman organismos patógenos. Los microorganismos patógenos son los que afectan, o sea, los que cuando tú contraes un tipo de microorganismo patógeno es porque te daña, o sea, es una enfermedad, te va a dar una enfermedad, entonces son los patógenos, son enfermedades, o sea, microorganismos que dañan. Pero realmente no se sabía qué era lo que provocaba eso hasta que no se descubrió el microscopio. Antonio van Leeuwenhoek fue el que descubrió el microscopio y fue que empezó a ver esos microorganismos en su microscopio y empezó él a dibujarlos, ¿sí? Y empezó a clasificarlos. Y a partir del descubrimiento del microscopio vinieron otros, además de él, otros investigadores que empezaron a descubrir más microorganismos y lógicamente también lo que provocaban esos microorganismos, ¿no? Entonces, fue gracias al descubrimiento del ¿Está compartiendo microscopio. algo en la pantalla? ¿Mande? ¿Está compartiendo algo en la pantalla? Sí, se supone que sí. No se ¿No ve se ve? nada. Bueno, en mi pantalla no se ve nada. Ah, ok. A ver, déjenme, creo que no se los compartí. No sé si en los... Se veía la otra, ¿verdad? No, se veía así como negro con rayitas. Ah, ok. Espérenme tantito. Es que no, se me olvidó compartir la otra. Según yo la estoy acá explicando, eh, pero no. Mm, espérenme. Mm, ¿Cómo lo hago para cambiarla? Ok, espérenme un segundito porque... ¿Ya se ve? Ya. Ah, ok. Muy bien. Bueno, entonces eso ya me lo voy a brincar. Los antecedentes. Lo que significa microbiología. Ya recuerden que micros es pequeño, bios es vida, logos es estudio de la... Y microbiología, pues en sí todo es estudio de la vida pequeña, ¿no? De esa vida que es microscópica. Ok, por aquí están los primeros microscopios que se... Ok, no sé si alcancen a ver aquí estos microscopios. Este fue un microscopio compuesto que se inventó en 1751, ¿no? Fueron de los primeros microscopios compuestos que se inventaron, pero en la actualidad ya hay microscopios muy buenos, con mucha tecnología, con mucha resolución. Estos son los ópticos, ya tienen hasta pantallas y todo eso donde se ve, o sea, puede aumentar bastante la visibilidad de los seres pequeños de los microorganismos. Incluso ya tenemos microscopios mucho más potentes, pero eso no es para ver microorganismos, esto ya es para analizar materiales sobre todo, que se le llaman microscopios electrónicos. ¿Sí? Los microscopios electrónicos se pueden ver ya estructuras a un nivel mucho más pequeño, ¿no? Como niveles micrométricos, incluso niveles nanométricos, ¿no? O sea, irnos a casi estar viendo unos cuantos miles de átomos, ¿sí? Es imposible ver un átomo por sí solo, pero ya casi estamos llegando a esos grados de estar viendo cosas a nivel muy pequeño, ¿no? Lógicamente estos microscopios electrónicos, o sea, se basan por la radiación de ciertos electrones que generan una imagen, pero normalmente los que se usan para ver microorganismos son los ópticos, no estos electrónicos, ¿no? Los ópticos son los que se utilizan para ver los microorganismos y ahorita pues en la actualidad pues podemos estar observando una cierta cantidad podemos estar analizando, ¿no? Muchos tipos de microorganismos y pues sigue todavía el descubrimiento de muchos microorganismos. Todavía en la actualidad no se sabe no conocemos ni un 20% de todos los microorganismos que existen en la Tierra, pero pues, se ha estado haciendo mucha investigación sobre eso, ¿no?
Ok, por aquí está, bueno, están unos autores que estuvieron ahí, ayudaron, ¿no? Para la evolución de la microbiología. Luis Pasteur, Robert Koch. Por aquí tenemos a Leeuwenhoek, que fue el que descubrió el microscopio a partir de 1632 a 1723. Fue la fecha que vivió Leeuwenhoek. Y por ahí en el año de 1700 fue el descubrimiento, un poquito antes de 1700 el descubrimiento del microscopio, ¿no? Ok. Bueno, pero todo eso ya se supone que ya en los videos más o menos se explicó un poquito, ¿no? Los antecedentes y todo eso de la microbiología. Y ahorita la unidad 2 tiene que ver mucho con la clasificación de los microorganismos, ¿no? Todavía vamos a ver lo que son los microorganismos. Vamos a tratar de clasificar a los diferentes tipos de microorganismos que pueden existir y por eso es de mucha ayuda nosotros saber los conceptos de la célula, ¿no? Recuerden que la célula es la parte más pequeña de un ser vivo, ¿sí? Que pueden ser, ya vimos, ¿no? De tipo procariota o eucariota. Y es muy importante que nosotros sepamos bien identificar cuáles son las células de tipo procariota y cuáles son las células de tipo eucariota, ¿no? Ya vimos también que las células eucariotas, que contienen un núcleo bien definido y adentro del núcleo está el ADN, forman estructuras, tejidos y forman organismos más grandes, ¿no? Y entre ellos tenemos a las células de tipo animal, las células de tipo vegetal, las células de hongos, ¿no? Los hongos también son células de tipo eucariota. Y tenemos otro tipo de células que también estas se van a estar revisando mucho, que son las células protistas, ¿sí? Que no son ni animales, no son ni plantas, no son ni hongos, pero son muy parecidos a cada uno de ellos, ¿no? Como por ejemplo las algas, algún tipo de algas son células protistas, que no son en sí las algas, no son vegetales, pero sí incluso realizan la fotosíntesis como las plantas, pero no acaban de ser vegetales, ¿no? O plantas, pero entran dentro de otro tipo de célula que son las células protistas, ¿no? O algunos tipos de hongos también que no son del todo hongos, pero entran aquí en las células protistas. Perdón, también tenemos acá las que más nos van a interesar son las procariotas, ¿sí? Dentro de las procariotas, que ya vimos que eran una sola célula, y ya vimos la estructura, ¿no? De una célula procariota. Tenemos a las bacterias, ¿sí? Las bacterias son un tipo de células procariotas. Tenemos a los cianobacterias, ¿sí? Las cianobacterias también son otro tipo de células procariotas. Tenemos a las arcaes, ¿no? Las arcaes o arcae son otro tipo de células de tipo procariota, ¿sí? Que normalmente están viviendo de forma individual, ¿no? Unicelulares. Y de aquí ya vamos a empezar a tratar de clasificar, ¿no? Dentro de las bacterias, pues conocemos un sinfín número de tipos de bacterias, muchas bacterias que son malas, muchas bacterias que son buenas, la mayoría son buenas, pero hay un pequeño grupo de bacterias que son malas, que son las que conocemos más, porque son las que investigamos más, porque generan algún tipo de enfermedad, y si las investigamos, logramos a veces combatir la enfermedad que se está provocando ese tipo de bacteria, ¿no? Las bacterias también generan algún tipo de procesos energéticos, también son buenos estas, las cianobacterias. Y las arcaes, también hay varios tipos de células arcaes que nos van a hacer de mucha ayuda incluso en la asignatura, ¿no? A lo mejor esto ya nos va a sacar, no sé si quieren que programen ahorita nuevamente otra y se meten, o lo dejamos para otra clase. Que tenemos Como usted menos de... guste. Bueno, si quieren ahorita vuelvo a generar la